En las cocinas siempre hay un elemento que nos genera molestia, incomodidad, y es el tarro de la basura. Y tratamos de disimularlo, pero queda metido ahí adentro y es incómodo de usar porque hay que agacharse, hay que apuntarle, no siempre nos preocupamos de mantenerlo impecable porque es incómodo. Les vamos a mostrar ahora una forma de solucionar esto y vamos a tener un lugar para la basura de fácil acceso y siempre lo vamos a mantener impecable. Vamos a hacer un cajón que le vamos a poner rieles, cosa que dentro del cajón va a estar el tarro de la basura con su bolsa, con todo, y lo vamos a poder desplazar hacia adelante, sacarlo cómodamente, poder vaciar cosas cuando queramos vaciarla sin que nos caiga afuera, va a ser súper cómodo. Y lo mejor de todo, vamos a tener en el mismo cajón guardado, dispuesto, digamos, las bolsas de repuesto, que nunca están a la mano. Bueno, y si no les quedó muy clara la explicación, en jum.cl usted puede encontrar el PDF con todos los detalles de este proyecto. Y regístrate, te conviene. Vamos a hacer nuestro cajón usando planchas de melamina y vamos a cortarlas acá. Vamos a usar nuestra sierra inalámbrica Uberman, que es fantástica. Pero un dato bueno, normalmente traen discos con 24 dientes. Es muy grueso para la melamina. Para la melamina conviene usar un disco de 60 dientes, así que lo vamos a cambiar y antes que nada hay que desenergizar la máquina. En este caso, como es con batería, vamos a sacar la batería. Ven, tenemos estos trozos. Encontré unos retazos en la tienda y de repente búsquelos porque si el proyecto es muy chico, ¿qué va a hacer? ¿Para qué va a comprar una plancha? Compra los retazos. Marquemos entonces la primera medida. Necesitamos 2 trozos de 35,5 por 25 para la parte trasera y delantera del cajón. Tenemos los 2 primeros cortes que son los de 35,5 por 25. Y ahora vamos por 2 trozos de 43 por 23,5 que son los laterales. Y ahora cortamos el fondo que es 43 por 35,5. Bien, y aquí tenemos la base. Y ahí nos falta cortar entonces esa tablita que separa lo que va a ser el tarro de basura de donde vamos a dejar algunos elementos de aseo como las bolsas, por ejemplo. Y tiene 32,5 por 15. Vamos a marcar los 32,5 con la wincha y cortamos. Aquí tengo presentado el cajón como lo voy a armar y lo que quería mostrarles. Todos los bordes que quedan expuestos y que por supuesto está la madera ahí como que se ven brutos, es lo que hay que tapar con el tapacanto, ¿ya? Se los quise armar para que ustedes vieran que no hay que poner tapacanto en todos los bordes, sino que solamente los que quedan expuestos. Así de fácil. Vamos a usar un tapacanto que viene en una medida que es estándar, que es más ancha que esto, así que después hay que recortar. Pero la gracia de esto es que tiene un pegamento incluido y se adhiere aplicando calor, y el calor lo aplicamos con una plancha. Y después entonces todo esto que sobra lo cortamos con esta maquinita que se adapta al ancho del tablero y tiene unos cuchillitos adentro que nos cortan lo que sobra. Después con una lija de 180 y un taquito de madera repasamos todos los bordes. Así ven. Y este mismo proceso lo repetimos en todos los cantos que quedan expuestos, entonces para que quede todo igual y parejo. Armemos el mueble entonces. Vamos a poner tornillos a 5 centímetros de los extremos. En general esa es la medida que vamos a usar. ¿Y cuánto hacia adentro del borde? Bueno, exactamente la mitad de esto. Esto es de 15, marcamos 7,5 para ir la mitad. Y esa medida la trasladamos aquí, ¿ya? Entonces marcamos los 5 centímetros desde los extremos y empezamos a atornillar. Lo mismo vamos a hacer con todo. Y luego entonces hacemos los agujeros usando esta broca avellanadora y luego atornillamos. Bien, vamos entonces por los laterales y vamos a atornillar al frente, atrás y abajo. Y como siempre 5 centímetros de los extremos y 0,75 hacia adentro. Vamos a poner entonces la separación que va aquí adentro. Vamos a dejar un espacio libre adentro de 7 centímetros.
Lo que significa que, como vamos a atornillar por aquí por el lado, a 9,25 vamos a hacer el primer agujero y lo mismo acá. Y la separación de aquí hacia arriba va a ser a 5 centímetros y a 11. Ya, vamos a instalar entonces los rieles, estas correderas, y quiero que partan desde la base del cajón. O sea, esto va a quedar así, ¿no es cierto? Desde la base del cajón. Por lo tanto, voy a separar esto y voy a atornillar esto de tal manera que me quede en la mitad. Que si uno lo mide, esto tiene 4, la mitad son 2. Así que estos agujeros acá, el centro de esto tiene que quedar a 2 centímetros del borde. Bien, y finalmente nos vamos a la cocina a instalar nuestro cajón. Bien, entonces ahora vamos a instalar este cajón allá adentro, pero tenemos que sacar la puerta. ¿Por qué? Porque esta va a ser la tapa que va a cubrir aquí, ¿no es cierto? Saquemos la puerta y seguimos. Ya, ahora hay que instalar entonces la parte de los rieles que va atornillada al mueble, ¿ya? Que van ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos que el cajón quede algo levantado. Y para eso entonces vamos a usar dos tablitas. Vamos a poner una ahí y la otra acá. Esta es la manera más fácil de poner las correderas porque esta medida de aquí es la misma de acá y esta medida de aquí tiene el mismo nivel que la de atrás porque va a seguir el nivel del mueble. Entonces va a quedar impecable. Se marcó. Hay uno, hay el otro. Y después hacemos lo mismo al otro lado, pero pongamos esto. Voy a marcar dónde hacer los agujeros, que los voy a avellanar desde adentro hacia afuera. Y para que se entienda, lo voy a poner a 5 centímetros del borde y a 5 centímetros hacia adentro. Voy a hacer lo mismo en cada esquina. Y entonces, ¿cómo trasladar la medida de esos agujeros a la tapa? Tomamos esta medida de aquí hasta la base de esto, hasta el borde, ¿ya? Tomamos esta medida de aquí hasta el borde y después tomamos la medida desde aquí hasta acá, digamos, desde el borde de la puerta que sigue hasta el agujero, pero le dejé un espacio de 3 milímetros. Y listo, ¿qué les parece? Hay que hacer la pega completa. Vamos a guardar estas cositas aquí. Ahora funciona esto, la basura bien puesta en el lugar que corresponde y sin mayor esfuerzo. Nunca más basura dando vuelta alrededor del basurero ahí. Estoy seguro que esto realmente te gustó, así que aquí en la descripción te voy a dejar un link donde tú puedes encontrar todos los materiales que nosotros usamos acá. Y ya sabes que hay mucho contenido como este que nosotros vamos generando toda la semana. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, te van a llegar ahí, te va a avisar, proyecto bueno, proyecto bueno. Y recuerda, todo lo que necesitas para la casa, para tus trabajos, para tus proyectos, para entretenerte, los puedes encontrar en las tiendas Sodimac, en la aplicación, en la app o en sodimac.com.